Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en el programa Seamos Serios de Elías Casagrande, que, bueno, lamentablemente tuvo un temita de enfermedad, que estamos en época de gripe. Bien sabrá Ricardo que estamos en una época complicada donde la gente se engripa, como el caso mío de la semana anterior. Así que, bueno, justamente le tocó al amigo Elías en este día miércoles mientras va llegando el equipo. Hoy es un día revitalizante para los que somos de River. Pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a ver las líneas directas, que 4300 0114 es la línea directa por si nos quieren llamar. El Instagram es en órbita arg, del medio digital. Elías Casagrande guión bajo es el Instagram de Elías, el conductor del programa. Mientras el señor Romano lo esperamos por aquí, vamos a ir arrancando con la parte más deportiva, que a mí la verdad que me apasiona bastante. Hoy es un día en el cual yo diría que ¿por qué no? El 70% del país está muy contento, muy feliz, yo incluido, quienes tenemos el honor de ser de River y de otros equipos, por bueno, la eliminación pronta de Boca en el Mundial de Clubes. Yo diría, era capaz lo predecible, lo esperable, que Boca sea eliminado, pero bueno, quedó un manchón importante debido a que se esperaba otra cosa en el último partido, ¿no? Un profesor docente, lo cual a quien respetamos por su profesión, pero bueno, le metió un gol de cabeza a Boca, que la mayor parte de los jugadores cobran contratos muy onerosos, ¿no? Como para ganarle a un equipo semi-amateur. No me quiero enfocar tanto en la crítica porque soy de River y espero que Riquelme siga muchos años más. Eso ansiamos los gallinas. Pero bueno, raro lo de Boca en el Mundial de Clubes. Raro. Para mí se jugaba todo en el primer partido contra Benfica. Y la realidad es que ahí, lamentablemente para Boca, empezó muy bien, pero terminó fallando en los momentos clave y ahí sacó un empate que casi que lo dejó afuera. Después al Bayern le hizo un gran partido y bueno, el Bayern fue un papelón total. Pero al Bayern le había hecho un buen partido. Para mí lo pierde contra Benfica, claramente. Claramente lo pierde contra Benfica. Que sorpresivamente, algunos pensábamos que era más probable quizá que, o algunos lo daban a Boca como más posible que avance a octavos en vez de River, ¿no? ¿Cómo que no? Había algunos que lo pensaban, yo lo escuché. Y la cuestión era que todos decían, bueno, lo lógico es que el Bayern le gane al Benfica. Por más que ponga suplentes y demás, el Benfica, a ver, si jugás en la Liga de Portugal tampoco es que tendés mucha competencia, Ricardo. En Portugal jugás contra Río Ave y Boavista. Para eso es preferible jugar en Newell. Esa es mi crítica al fútbol portugués. Pero bueno, le sorprendió que el Benfica gane. Yo vi el partido, jugó bien Benfica y bueno, y terminó ganando el grupo también en algún punto y quedó primero. Raro del Bayern Múnich, quedó segundo. Esa es la historia de Boca en el Mundial de Clubes. Ahora seguramente vendrá una época de limpieza en Boca, están empezando a mencionar nombres que van a ser limpiados, como siempre pasa. Creo que un poco como Riquelme no era muy partidario de eso, trajo un gerente general, por así decirlo, para que limpie jugadores. Ese fue el caso de Marcos Rojo, que va a ser el primer liquidado por la guillotina, como se decía en la Revolución Francesa, la guillotina, cuando tuvieron que inventar un aparato para degollar gente rápidamente. Bueno, en este caso Russo es quien tiene la máquina y parece que el primer apuntado es Marcos Rojo. Sergio Romero también, Frank Fabra, hay varios jugadores en Boca que, bueno, el propio Cavani, la verdad que tienen contratos muy altos, y ni juegan. Por lo menos la verdad es que si tenés un contrato tan alto para el fútbol argentino, por lo menos jugá, ¿no? Creo que un poco hubo eso de Cavani justamente para que juegue, ¿no? Obviamente que la estrella, toda la foto del Mundial de Clubes que estaba Cavani, no había jugado ni un minuto, jugás contra un equipo que tenía que hacer goles, la estrella tenía que jugar. Pero bueno, basta de Boca, los recibiremos aquí en Argentina, estamos todos muy contentos de verlos nuevamente tan rápido. Hoy juega River, el equipo más grande del continente, a las 10 de la noche contra Inter de Milán, parada complicada. Que Dios me juzgue, yo me tengo fe, aparte ayer llegaban las imágenes de ahí de los banderazos en Seattle y demás lugares en Estados Unidos. Mucha gente de River fue, la verdad que es un viaje carísimo. Seattle es el culo del mundo, la verdad. Ahí pegado con Canadá, pasan osos polares por la calle, una cosa de loco. Y la verdad fue mucha gente de River, aparte,
¿Cuánta plata puede llegar a salir? Primero un vuelo hasta allá, un hotel hasta allá, las entradas, comer allá, es una fortuna. Creo que en el contexto que está el país, el 5% del país lo pudo hacer, me parece, o el 10%, más no. Entonces, bueno, fue igual también destacar lo de la gente de Boca, si bien Boca jugó en Miami, justamente un destino más cerca. Pero bueno, hoy River se juega todo allá en Seattle contra el Inter de Italia, que juega Lautaro Martínez, que juega Valentín Carboni y otros argentinos. Complicado quedó River porque River se complicó solo, esto lo digo como autocrítica. River tenía todo para clasificar el fin de semana, no clasificó y bueno, y ahora toca sufrir un poco de más frente al equipo italiano, que la verdad yo vi los dos partidos del equipo italiano y fue bastante una murga. Eh, Monterrey empató, a los muchachos de japoneses ganó pero en la última jugada. Muy, muy complicado el Inter de Italia, que recordemos que viene de sufrir una derrota durísima en la final de la Champions frente al PSG, uno de los candidatos a ganar el Mundial de Clubes. Y la realidad es que se nota que quedó golpeado el equipo italiano. Así que bueno, eso un poco, vamos a estar todos atentos hoy a la definición del grupo. ¿Cuál es el grupo E, no? Creo. De River justamente, esperemos tener alegrías hoy a la noche. Y bueno, yendo un poco más al panorama nacional, que vamos a empezar a comentar un poco. Son días movidos porque se acercan quizá las elecciones más importantes. Obviamente son las de octubre y las nacionales. Ahora están en cuanto a las locales, la que obviamente por su poder de decisión, la cantidad de gente que vota son las bonaerenses. Si bien esperamos que vaya menos gente a votar de lo que es habitualmente, unas elecciones atípicas, totalmente atípicas, en las cuales tenemos elecciones desdobladas. La provincia de Buenos Aires, vale recordar que es una provincia la cual generalmente tiene una falta de agenda propia. ¿Por qué? Porque siempre en la provincia de Buenos Aires hay un libro muy bueno de Rosendo Fraga, se llama La maldición bonaerense, que siempre el gobernador de Buenos Aires es visto de manera compleja por el presidente de turno. En ese libro Fraga analiza un poco cada gobernador y su relación con el presidente, pero bueno, por ejemplo, hubo muchos gobernadores que quisieron ser presidentes y no pudieron. Caso Daniel Scioli o caso tantos. El último fue Mitre, Bartolomé Mitre, el fundador de la Nación, el último que pudo. La cuestión es que la provincia de Buenos Aires tiene muchas cosas complejas, es muy grande en territorio, muy ingobernable por momentos y carece de una agenda propia, la verdad, hace mucho tiempo. En general suele importar candidatos, muchos candidatos que vienen de Capital Federal, en su momento de Narváez, bueno, el propio Scioli que mencionaba, María Eugenia Vidal, o Kicillof, que a uno le puede caer bien o mal, pero la realidad es que es un hombre de la Capital Federal. Y otros tantos que vienen de, bueno, Ritondo hace política en Buenos Aires y originariamente era del PJ de la capital. Muchos candidatos importados, falta de agenda, se mimetiza la agenda local, provincial en algún punto con la agenda nacional. Es difícil seguir la mano porque la política nacional juega su partido ahí. ¿Y por qué? Porque tenés un conurbano que abarca la mayor parte de los votos del país, la verdad. Ningún proyecto político que pretenda ser serio puede ser competitivo si no tiene una base fuerte en el conurbano. Eso explica muchísimo la política argentina en los últimos 20 o 30 años, la verdad. En ese marco, algo atípico. Boleta única para las elecciones nacionales, a lo que veremos cómo funciona. En algún punto está bien, ha funcionado bien en algunas provincias. Es un poco en torno de la modernización que hace falta. En Santa Fe, por ejemplo, funciona bien. La verdad que creo que quedó un poco extinto ya y viejo el tema de las clásicas papelitas en el cuarto oscuro, que tanto llenan de papeles todas las ciudades del país en cada elección. Y en ese marco, estas elecciones atípicas tienen la particularidad que se va a votar por sección. Por ejemplo, en la primera sección electoral, yo que soy de San Martín, vamos a elegir senadores provinciales y después los concejales de cada localidad. Hay la legislatura de la provincia, que es un ente, no sé si oscuro, pero es un ente con mucha gente que nadie le presta atención. Si hacemos una encuesta, un focus group acá en la calle, cerca de la Estación de Independencia, en el SubTC, vamos a notar que la gente hoy en día, los legisladores provinciales, no conoce a ninguno, y es lo más lógico del mundo. A lo sumo alguno conocerá a Sergio Berni, que fue ministro del gobierno de Kicillof, pero no conocen a nadie más. Y hoy en día toman otra relevancia justamente los legisladores provinciales,
que van a ser las cabezas de lista, por ejemplo, en la primera sección electoral, y eso va a repercutir en que sean gente quizás más taquillera, más competitiva, más conocida en algún punto, porque en vez de fulanito que lo conoce nada más 10 vecinos de Lanús, bueno, tenés una figura importante para la provincia de Buenos Aires. Ese fue el caso, por ejemplo, de Capital Federal, donde hubo candidatos de talla importante como Larreta, como Adorni, como Santoro, para una elección meramente local. La verdad, para elegir concejales acá de la ciudad de Buenos Aires. Eso cambia un poco el panorama. Así que ahora son momentos de definición un poco de cómo se van a fijar bien las alianzas, quiénes van a ser los candidatos, con qué programa, con qué plataforma electoral van a intentar convencer, persuadir un poco al electorado apático quizás de la provincia de Buenos Aires y bueno, y el resto de las provincias que votan en octubre. Yo creo que lo que más se ve es que lo que prima en algún punto es que la baja de la inflación al gobierno es algo positivo que tiene y que naturalmente va a hacer que tenga un resultado importante, interesante a su favor este año de las elecciones. Pero yo creo que le alcanza para estas elecciones, pero para las próximas dentro de 2 años, las presidenciables, las ejecutivas, tiene que apostar más también en la microeconomía y no solo en la macro, ¿no? En algún punto, que es lo que más se dice en la economía hoy en día. Pero bueno, este año aparece un panorama bastante bueno para el oficialismo nacional. Tengamos en cuenta que el grueso de la buena elección que hace la Libertad Avanza en 2023 fue justamente ese año, que este año no renueva a ningún legislador de ese año. Acá se renuevan los legisladores que fueron elegidos en 2021. 2021, aquella elección, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que le fue también a Santilli, en alianza con Manes, que ganaron ellos. Por eso hay muchos capaz radicales en esa lista, o gente de la coalición cívica en esa lista, que ahora está complicada para renovar justamente. Entonces, la cuestión positiva para la Libertad Avanza es que la verdad que pone en juego muy pocas bancas. Casi ninguna, diría. Entonces, en un esquema más o menos optimista o normal, podemos decir que pasa un bloque de 40 diputados, pasará un bloque de 85-90 diputados, que los 7, 8 senadores que tiene pueden pasar a ser 10 más, 10 senadores más nacionales, ya tenemos un bloque de 18 senadores. No te sirve para instalar una agenda propia porque no tenés mayoría, es verdad, pero te sirve para bloquear cualquier cosa, que no es un detalle menor. En ese marco, para la futura agenda después de las elecciones, es un detalle importante el tema de la poca cantidad de bancas que renuevan la Libertad Avanza en el Congreso, bueno, nacional y ni habla provincial, ¿no? Que en ese marco, en las elecciones, digamos, provinciales de hace 2 años, ¿qué pasó en la Libertad Avanza? Bueno, hubo mucha gente que entró en las listas y después se fue. Por ejemplo, hoy lo que es el bloque de Kikuchi en la legislatura provincial, que la verdad que mucha gente que entró en las listas y después se terminó yendo. Entonces quizás vos hiciste una buena elección, pero no se ve reflejada en las bancas que tenés. Lo cual complica después el accionar político del partido de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Por eso, a mi entender, que serán pondrán mucho el detalle, mucho la lupa en quiénes van a estar en las listas provinciales, en quiénes van a estar en las listas nacionales para este año en octubre, para, bueno, justamente el recuerdo de muchos electos diputados que se fueron está muy fresco, también concejales, así que deberían prestar atención también a eso. Mientras tanto, el peronismo parece dividido en su coyuntura, en su particularidad, golpeado aún. ¿Por qué? Porque el peronismo tuvo un fracaso importante. Decía recién, bueno, en las elecciones para senadores de las distintas provincias es probable que la Libertad Avanza obtenga por lo menos unos 10 más, que en la mayor parte de las provincias gane, lo cual es un dato político importante a nivel nacional. Que recordemos, como dice a mi entender bastante acertadamente Mucho Malamud, el politólogo, el colega, la Libertad Avanza es un fenómeno político muy del interior, aunque no parezca. De hecho, quizá en la provincia, en Capital, son dos de los electorados más esquivos junto a alguno más, pero tuvo un resultado muy sorprendente en el interior del país, justamente, en las provincias como Chaco, como Tucumán,
bueno, ni hablar Córdoba, que es una provincia bastante antiperonista, tuvo elecciones muy buenas, donde tiene un caudal importante de votos. Por eso La Libertad Avanza se dice en la ciencia política que es un partido en algún punto muy del interior, poco más de hombres que de mujeres, mucho más de jóvenes que de gente más grande. Y ese marco repercute este año en las elecciones a senadores, ¿no? Donde aumentará su caudal de votos. Pero volvemos al peronismo. El peronismo está apático, está un poco perdido. Me mandaban ayer unos datos el colega Pablo Díaz de la consultora Mercados Estrategia respecto a las elecciones que cuánto medían y demás, pero más allá de eso mandaba también las preocupaciones de los bonaerenses hoy en día, de los bonaerenses. Y en lo que más resaltaba era el tema de preocupación por el empleo. Después lo vamos a estar viendo bien en detalle el estudio de Pablo. Pero el tema del empleo, de la actividad económica, también de la inflación, ¿por qué no? De las tarifas. Todo esto que yo decía hace unos minutos que sería la micro, que sería la parte de la demanda en la economía. Bueno, frente a este caldo de cultivo, la pregunta es, ¿quién le habla a ese votante que justamente le preocupan esas cuestiones? Y hoy el peronismo parece no estar del todo capacitado para poder hablarle. Porque la última gestión fue un fracaso, porque el salario real en la gestión de Alberto Fernández le fue muy mal, la inflación creció por las nubes. Entonces la gente tiene un recuerdo, te diría, malo del peronismo. Entonces frente a eso, la cuestión es cómo hará el peronismo para poder seducir un poco a ese votante. ¿Cómo hará para llevar esa agenda que es la que trae consigo el todavía, digamos, permanencia del estancamiento económico, de la microeconomía? El peronismo tiene que tener la capacidad de, digamos, de renovarse un poco, para mi gusto, de cambiar un poco las figuras y de mostrar un mensaje que sea más interesante para la sociedad. Y poder llevar esta agenda productiva, un poco más ligado a la microeconomía, a la economía real, justamente, que es lo que se está complicando. En ese punto, bueno, todas las cuestiones internas del peronismo que se han estado hablando desde que comenzó el año, básicamente. Con el tema de Kicillof, ¿qué quiere Kicillof? Mostrarse como algo propio. Mostrarse como un poco que no es Alberto Fernández. Curiosamente, Cristina Kirchner y Kicillof quieren lo mismo. Que no haya un nuevo Alberto Fernández. Eso es lo loco de toda la cuestión de la interna, que bueno, ahora se pospuso un poco por el tema de las condenas y qué sé yo. Pero a mí me parece muy loco eso, que en el fondo lo que está en juego en algún punto es que los dos no quieren lo mismo. No quieren que haya otro Alberto Fernández en la presidencia. ¿Por qué? Porque Kicillof no quiere esto que él mismo dijo, la cuestión del sometimiento. Y Cristina Kirchner quiere, bueno, que justamente ella, quien es la accionista mayoritaria de los votos en el PJ, bueno, que se vea reflejado en las decisiones y en la agenda que ella pretende llevar. Entonces el peronismo está en esa encrucijada. Kicillof lo primero que hizo como para mostrar, che, miren que yo no soy el mismo que era ministro de Economía, el mismo que era el niño mimado de Cristina. Lo primero que hizo fue lanzar su propio, digamos, movimiento, partido político, su propio espacio al interior del Unión por la Patria, ex Frente de Todos. El Movimiento Derecho al Futuro es ese intento de Kicillof de, de poder mostrarse justamente un poco más autónomo, un poco más fuerte al interior del espacio. ¿Por qué? Porque lo que decían en ese sector es, mirá, vos tenés que en el universo del Frente de Todos, del Unión por la Patria, tenés la accionista mayoritaria, que es Cristina, con la Cámpora, el kirchnerismo más duro. Tenés otro accionista minoritario, que es Sergio Massa, que tiene el Frente Renovador, que también le corresponden algunos lugares en las listas y algunos lugares importantes, por la figura de Massa. Y el gobernador de Buenos Aires, digamos, la figura quizá hoy en día más importante, la principal, si vamos a una elección presidencial hoy, la principal carta presidencial es Kicillof. Entonces, el propio gobernador, digamos, no tenía un espacio propio, ¿no? Eso, como para reforzar su liderazgo, se propuso la cuestión del movimiento Desarrollo del Futuro. Derecho al Futuro, perdón. Que también es un intento de toda esa gente dentro del peronismo que intenta competirle un poco en el buen sentido
a Cristina Kirchner dentro del peronismo, ¿no? Yo creo que en política es muy complicado que la gente se jubile, más, más que nada porque surge nuevo liderazgo que jubilan a los anteriores. Hoy en día quizá me parece que Milei tiene el liderazgo de la derecha y en algún punto lo ha jubilado a Macri, en algún punto. Entonces eso se gana. No se pide permiso, no se pide amablemente que te jubiles. Y la verdad es que a Cristina Kirchner que le pidan que se jubile es medio complejo, dado la voluntad política que tiene. Entonces hay que justamente ganarle. Y ella tiene un caudal de votos en el conurbano de la provincia, en la tercera sección electoral más que nada. Importante que ningún otro dirigente del peronismo estaría teniendo en este momento. Entonces Kicillof con el movimiento de Derecho al Futuro intenta empezar a sembrar un poco esa cuestión. Consigue algunos intendentes, algunos diputados y demás, intenta nuclear un poco eso. Es una situación del peronismo, esa encrucijada en la cual veremos cómo se irá saliendo. Hoy en día están intentando negociar cómo van a estar conformadas las listas, probablemente va a ser un lío, pero bueno, si se puede conformar una lista de unidad o si por otro lado irán separados, lo cual le daría la victoria en bandeja a la Libertad Avanza. Vamos a ir a un corto, Ricardo, y después seguimos. Gran música que nos pasa Ricardo. Yo soy más del cuarteto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cuestiones que pasan en la vida. A ver. ¿Qué estábamos? La cuestión es así. El peronismo ahora tiene que, de alguna manera, hacer un esquema electoral en el cual queden todos contentos, lo cual es bastante complejo. No es tan fácil como parece. ¿Cuál es la idea que decían en el quisilofismo? Bueno, el gobernador tiene que tener una parte importante, digamos, de las listas, digamos que se dividan tres partes, en partes iguales, una parte Cristina, otra parte Sergio Massa, otra parte Kicillof. Lo decían un poco en tono bromista porque saben que Massa no está como para pedir un tercio de la lista, es como que medio complejo la cuestión. Pero como para marcar justamente esa idea de espacio autónomo, ¿no? que pretenden ahí en el sector del Movimiento Derecho al Futuro. Y frente a eso, bueno, empezaron el tema de negociaciones de cara a poder armar una lista de unidad justamente del peronismo. De hecho, hay gente ya negociando por parte de Kicillof. Ahí juega fuerte el intendente de La Plata, Julio Alac, que fue ministro de Kicillof. Otros ministros como Andrés Watson, gente más del movimiento Derecho al Futuro, que no es un dato menor, nuclea unos 60 intendentes más o menos de la provincia de Buenos Aires, algunos del conurbano, algunos con mucho territorio. Entonces no es un detalle menor. Y dentro de esos intendentes hay una postura más dura, más rígida frente a Cristina en ese marco. ¿Por qué? Porque están los muchachos como Ferraresi, como Mario Seco, los Ferraresi de la vida, me gusta decirle a mí, que lo que hacen, ¿qué ofrecen los Ferraresi de la vida? Ofrecen, digamos, intentar hacer un proyecto de poder propio dentro del peronismo distanciado de Cristina Kirchner. Eso es lo que Ferraresi, recordemos, porque en este país pasan muchas cosas muy rápido y nos olvidamos. Ferraresi fue ministro de Hábitat y Vivienda del gobierno de Alberto Fernández, un ministerio que manejaba mucha plata. Y el principal, quizás, impulsor del albertismo en su momento, albertismo, ¿se acuerdan de eso? Fue Jorge Ferraresi junto a otra gente como Santiago Cafiero y la gente que era más cercana, digamos, en ese momento a Alberto Fernández. Se intentó hacer un espacio de poder propio que el mismo Alberto se encargó de lapidar. Y él mismo afirmó que era un presidente que no tenía vocación de poder en ese sentido. Como va a ser presidente y no tener vocación de poder, yo no lo puedo entender, pero bueno, hay gente para todo. Y la cuestión ahí, Ferraresi ya desde ese momento que venía con esta idea de distanciarse de Cristina, de considerar que lo que viene en el peronismo es distanciado de Cristina. En ese marco, bueno, recordemos que es particular esto, tanto lo de Ferraresi como lo de Seco, es particular, porque eran dos personas muy vinculadas, no al kirchnerismo, te diría al ultra kirchnerismo. Ferraresi era de Instituto Patria, Seco me acuerdo que hacía los eventos ahí en Ensenada, que iba Cristina, y eran ultra kirchneristas, entonces, la verdad que es particular. Y los dos, que eran los dos más proclives a un acuerdo, digamos, a que Kicillof vaya por afuera, en que no haya acuerdo
con el kirchnerismo, son los dos que amenazan justamente con decir, mirá, si Kicillof termina acordando con Cristina, lo que para mí es lo más potable y lo más posible, nosotros jugamos por afuera, vamos con lista corta, por ejemplo, Ferraresi en Avellaneda irá con Frente Ferraresi y irá él de candidato testimonial en un intento, digamos, de reafirmar un liderazgo local, replegarse sobre el territorio, que es lo mismo que dijo Mario Seco en Ensenada, que los intendentes tenían que jugar testimoniales. Después está todo el debate ahí atrás si está bien ser testimonial o no. Pero bueno, esa como esa estrategia justamente. Veremos. Yo creo que para mí Kicillof, primero toda esta cuestión de la condena de Cristina le juega en contra. Es complicado en este momento estar en contra de Cristina en el peronismo y hacer algo distinto hoy en día. Creo que él venía un poco teniendo la agenda y esto lo descolocó. Lo descoloca. Pero para mí no tiene otra opción más que la unidad. O a menos que vayan los dos por afuera y digan, bueno, sabemos que vamos a perder como en la guerra, pero de esta manera resolvemos el liderazgo y te jugás un pleno a ganarle a Cristina. Lo cual sería muy arriesgado y no parece potable. No parece lo más posible. Recordemos en ese caso que le sirven en bandeja un triunfo a Libertad Avanza. Que ya de por sí está muy pareja la cuestión en la elección bonaerense y ni hablar si el peronismo se llega a ir dividido, ¿no? Sería una cuestión de mucha ventaja para la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que recordemos que es un bastión del peronismo. Entonces, frente a esa disyuntiva está Kicillof. Yo creo, personalmente, me parece que van a, de algún modo, algún acuerdo de unidad, algo que tendrá algunas banderas de la autonomía, tendrá que relegar a Kicillof, algunas cosas tendrá que ceder justamente Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora, para llegar a un acuerdo justamente. Tras, bueno, que se caiga un poco la candidatura de Cristina por la tercera sección, que ya había lanzado ella, suena fuerte el nombre de su hijo Máximo para encabezar la lista, y también de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, para un distrito favorable al peronismo. Y por la primera del kirchnerismo postulan a Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas, de quien se dicen más cosas positivas que negativas de su gestión. Y puede ser una opción, te diría, interesante para el peronismo en la primera sección electoral. Son los nombres que aparecen por ahora. Si jugaba Cristina, también estaba la idea de que Massa, en una especie de elección espejo, juegue también en la primera sección electoral. Un poco lo que decía antes. Nombres muy taquilleros para elecciones locales, provinciales, ¿no? Algo particular, ya de por sí. Entonces, bueno, la realidad de la cuestión es que veremos qué pasará, que finalmente qué candidatos irán por el peronismo de la provincia. Una elección compleja para el peronismo de la provincia, una elección complicada, y veremos qué tanto pueden retener en la provincia de Buenos Aires los votos que son típicos del peronismo, ¿no? En un contexto donde, como decíamos, la baja de la inflación y ciertas cuestiones favorecen a la Libertad Avanza a nivel nacional y también repercuten en la provincia de Buenos Aires. Frente a esto, la Libertad Avanza el día de mañana, voy a tomar un mate mientras, el día de mañana hace un congreso de libertad bonaerense. Esta es una idea que estaba desde abril, me acuerdo. Que estaba, si no me equivoco mal, era un martes. Era un martes que se iba a hacer justamente y no se hizo porque justamente se ve el fallecimiento del Papa Francisco y en ese momento justamente se decidió posponer, en abril estamos hablando, este Congreso de la Libertad Bonaerense. Y se pospuso, se fue posponiendo y ahora en otro contexto se vuelve a hacer, se hace mañana en La Plata. Contextos distintos, porque en ese momento estaba todo más claro, todo más calmo en la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, hoy está un poquito más tensionado al interior de la alianza, de la coalición, con Sebastián Pareja que tiene eh, algunas críticas internas. Bueno, y esta interna que por ahora no es tan interna, pero bueno, sí que hay, digamos, una agrupación que es las Fuerzas del Cielo que intentan meterse, colarse en algún punto, liderada por Agustín Romo, por Santiago Caputo, el Gordán. Intentan de algún modo meterse, por ahora no lo van a poder hacer,
Pero bueno, quizás a futuro pueden tener alguna posibilidad de involucrarse más activamente en la política de Buenos Aires o de otros distritos. Lo cierto es que mañana, justamente, eh, se hace Congreso de la Libertad Bonaerense en la provincia de Buenos Aires. Hay ministros nacionales, también hubo unas movidas en redes sociales convocando más que nada la militancia, ¿no? La Libertad Avanza. Ministros nacionales como Cunio Libarona, como Patricia Burch, como Sturzenegger, como Caputo, la mayoría diría, de los ministros nacionales van a hacer como una mesa con distintas temáticas en las cuales van a exponer, intentan como mostrar como una gestión técnica, digamos, de moldear un esquema para la provincia de Buenos Aires. En ese marco van a mostrar lo que vienen haciendo en el sentido que hicieron una especie de encuesta de las preocupaciones de los bonaerenses, es lo que dicen desde la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, y que intentan, van a mostrar cuáles son justamente las cuestiones en las cuales los bonaerenses están insatisfechos con el gobierno de la provincia. Entonces, bueno, qué sé yo, en materia de seguridad, de educación, dirá la cantidad de bonaerenses que no ven la gestión reflejada donde tienen que estar. Una cuestión peculiar. Así que, bueno, mostrarán eso e intentarán mostrarse como una alternativa viable para la provincia de Buenos Aires, donde ya se empieza a mostrar como el candidato José Luis Espert, que es el candidato puesto más que nada para las elecciones de octubre. Todavía no tenemos bien en claro quién será por la Libertad Avanza el candidato en las secciones electorales, que no tiene figuras muy taquilleras, ¿no? Pero bueno, veremos quién será. Quizá, por ejemplo, por la primera sección podría aparecer un Diego Valenzuela o algún persona que viene del PRO. Eso es lo que está pasando en la Libertad Avanza, que va a pasar el día de mañana en La Plata. Frente a esto, está un temita sin resolver, que es cómo se integraría el PRO en algún punto a esta alianza, a una potencial alianza con la Libertad Avanza. Entonces el PRO, ¿cómo se uniría a este eterno debate que ha pasado mucho este año? Se está negociando. ¿Cuál es un foco de tensión hoy en día con el PRO y la Libertad Avanza? Bueno, hay distintos que el PRO gobierna en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Vicente López. Vamos a tomar el caso de Vicente López porque lo tengo fresco y he trabajado en el tema. El caso de Vicente López es una intendenta del PRO, Soledad Martínez, muy cercana a Jorge Macri. De hecho, es el alfil que dejó Jorge Macri después de ser intendente. Y lo que pasa aquí es que en una alianza con la Libertad Avanza, bueno, ¿qué pasa con los distritos que gobierna el PRO? Que gobierna el PRO, que bueno, obviamente la Libertad Avanza como el accionista mayoritario de esta potencial nueva alianza dice, mirá, nosotros queremos poner al primer candidato a concejal. Quizás sería lo más lógico porque la mayor parte de la gente va a votar a la Libertad Avanza y no va a votar al PRO. De 10 votantes de esa posible alianza, probablemente 8 o 9 los aporte Milei, la Libertad Avanza, y 1 o 2 aporte el PRO. Entonces tendrían derecho, la verdad. Pero bueno, ¿qué te dicen, por ejemplo, en este caso Soledad Martínez? Mirá, la verdad que acá el territorio gobernamos nosotros, así que lo normal es que la lista, no sé si la armemos nosotros, pero por lo menos que los lugares que queremos nos los den. Y es un problema complicado. ¿Por qué? Porque encima, en muchos de estos municipios lo que pasa es que las figuras de la Libertad Avanza eran muy críticas con la gestión del PRO. E incluso quizás una crítica más acérrima que la de quizás el peronismo, ¿por qué no? En el caso de Vicente López, por ejemplo, el coordinador del distrito de la Libertad Avanza es Luis Palomino. Hace poco fui como parte del equipo de prensa para la noticia web y cubrimos, y Palomino tiene una visión muy crítica del municipio de Vicente López, de Soledad Martínez. Y que potencialmente pasaría un esquema de una alianza que llega desde arriba, ¿no? Bueno, que le diga, mirá, unite con Soledad Martínez, únanse, muchacho. Kirchnerismo libertad, como están diciendo los libertarios, tabula rasa y únanse. Pero lo que nos decía Palomino, y esto se refleja en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, creo que son 13. El caso de Pablo Petreca en Junín, el caso de 9 de julio también. Distintos municipios gobernados por el PRO. Y lo que pasa ahí es,
Bueno, por ejemplo, dirigente de la Libertad Avanza, tiene una visión muy crítica del municipio. Tiene, Prue Palomino nos decía a los medios, mira, nosotros no nos vamos a ser parte del gobierno, queremos ganar la intendencia en 2027. Entonces, es complejo. Decía, nosotros queremos que Soledad Martínez no abrace la silla de la libertad hoy en día con su modelo, que decían el tema de empleados públicos o varios temas. Nosotros tenemos otra idea de municipio. Entonces, es hacer que gente vaya junta a gente que tiene ideas muy distintas, ¿no? Es como un poquito una ensalada. Veríamos cómo se resuelve. Ese es un potencial lío, ¿no? Que puede llegar a tener la Libertad Avanza en esos distritos que tienen la particularidad de ser gobernados por el PRO, ¿no? Como Vicente López, como 9 de Julio, como Junín y algunos más. Entonces, ¿cómo justamente resolver esa cuestión de esos distritos? Porque quizás en el resto que gobierna el kirchnerismo, bueno, es más lógico. No sé, fulanito que era del PRO y menganito que era Libertad Avanza, bueno, muchachos, únanse, vos vas primero, vos vas tercero. Bueno, listo, vamos todos ahí y hacer una elección competitiva contra el peronismo. Cosa que puede pasar, no sé, en San Martín, o en otros distritos. Pero si gobierna el PRO, si sos intendente del PRO, intentarías que no pase eso. Así que bueno, eso es capaz lo que falta ver. Por ejemplo, en Junín, que está Pablo Petreca como intendente, hay una visión de, mirá, nosotros nos fue bien con Juntos por el Cambio, ¿por qué deberíamos de cambiarlo? Y hay como una ilusión justamente de que, de reeditar una versión más moderna de Juntos por el Cambio, con la coalición cívica, con la UCR y con el PRO. Se ve complicado que dirigentes se unan a ese armado porque la verdad es que no tiene mucho lugar en las opciones que mira la gente como elecciones como una opción competitiva para las elecciones. Un poco decían desde el PRO un dirigente que es como que en el medio de la Quinta Avenida de Estados Unidos, al lado de un local de Apple, al lado de un local, no sé, de otra empresa así competitiva, parezca alguien que repare televisores, digamos. Es complicado, complejo. Es un horizonte que no tiene mucha posibilidad de éxito. Pero bueno, hay gente que cree, que considera que reeditar Juntos por el Cambio sería lo ideal en este momento. Allá ellos. También hay cierto intento de un armado de centro que está, por ejemplo, Julio Zamora, intendente de Tigre, que es una figura interesante. A mí me tocó trabajar en Tigre en consultoría y tiene números muy buenos de gestión, Julio Zamora en Tigre. Mucho respaldo de la gente a la gestión de él. Recordemos que fue quien le ganó a Massa en Tigre, ¿no? Y a partir de ahí se fue separando, digamos, y hoy está como un peronista independiente en algún punto, al igual que Fernando Grey en Esteban Echeverría. Y ellos intentarían jugar por afuera, son gente que quiere renovar el peronismo por algún punto, ir por afuera, lejos del kirchnerismo. Intentarían armar algo, quizás junto a Manes, quizás junto a Schiaretti, quizás junto a Randazzo, Bonzó, no sé si Pichetto también. Un poco un armadito de centro que hasta ahora no ha demostrado quizá la manera de llegarle a la ciudadanía, ¿no? En un contexto muy polarizado, en un contexto en el que los extremos garpan más que la moderación o la opción de centro político, bueno, termina siendo una opción compleja de tomar. En ese marco es en el cual se desarrolla la política bonaerense, la cual estaría entrando en una etapa, a un sprint final, por así decirlo, de cara a lo que sería primero el cierre de alianzas y después el cierre de listas de quienes van a competir por los cargos legislativos este año, que es un preludio en algún punto de lo que va a pasar dentro de 2 años, que se elijan intendencias, de nuevo cargos legislativos, gobernadores y demás. Dato no menor, ayer el Senado provincial dio media sanción al tema de reelecciones indefinidas, pero no estamos hablando de intendentes, no estamos hablando de gobernadores claramente, porque estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, el Senado provincial. Estamos hablando de los propios legisladores que legislan sobre su capacidad de ser elegidos, de los concejales y de los consejeros escolares. Desde el 2016, en una medida, te diría que buena, para mi gusto, en mi opinión, del gobierno de Vidal, con apoyo de Sergio Massa, se tomó la decisión de que los concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales
no podían ser electos más de una cantidad determinada de veces. Bueno, hoy un proyecto del kirchnerismo del senador Vivona dio media sanción en el Senado para eliminar un poco esa restricción y que puedan ser elegidos indeterminadamente. Se logró con algún apoyo del sector de Kikuchi también, de la legislatura provincial, y de Monzó también. Quedó empatado, terminó desempatando Verónica Mario, la vicegobernadora, quien hizo una frase aludiendo a que un poco desempataba ella, como aquella tarde, noche de 2008, pero bueno, que en este caso, en vez de Cobos, que era no positivo, ella efectivamente votó positivo a favor del proyecto. Entonces, bueno, eso por un lado, la reelección indefinida. Veremos si sigue progresando. Si sigue progresando en, en la Cámara de Diputados bonaerense, porque ya tiene media sanción del Senado bonaerense, ahora le faltaría la otra mitad, que sería la Cámara de Diputados bonaerense. Veremos si se termina aprobando ahí justamente y continúa su curso rumbo a hacer ley, bueno, y que efectivamente los concejales, los consejeros escolares y los legisladores provinciales puedan sin ningún tipo de problema ser reelegidos indirectamente. En este marco, en el que, como decíamos, cierre de listas, cierre de alianzas, se da esto de la reelección indefinida. Una política de Buenos Aires movilizada, en la cual ya se nota que se empiezan de algún modo, tienen que tejerse algunas definiciones, ya no puede quedar todo tan en el aire, se van achicando los tiempos en algún punto. Y bueno, las cuestiones que venían de hace mucho tiempo, como bueno, todo lo que desarrollaba un poco del tema de Kicillof y de la interna con el sector del kirchnerismo, bueno, tienen que materializarse de alguna manera en algún esquema ya más claro. A ver, o vamos juntos o vamos separados. Y bueno, esas determinaciones justamente son las que tienen que darse en estos días, en estas semanas. Mientras vemos de fondo, ¿no?, la cuestión de Medio Oriente y cómo aparentemente habría parado el conflicto. Recordemos que Medio Oriente, que siempre hay lío, pero bueno, en este caso había supuestamente, para los que saben del tema, no es mi caso, no soy un especialista en el tema, pero había un riesgo importante de que haya un conflicto bélico más grande y bueno, Estados Unidos se involucró en la cuestión, tiró un par de bombas contra las instalaciones nucleares de Irán y aparentemente por ahora, o por lo menos los estadounidenses dicen que fue un gran éxito el ataque, que tiene el mismo efecto en algún punto que tuvo el bombardeo a Japón en 1945, en el sentido que es disuasorio para Irán de seguir, digamos, escalando en la violencia, ¿no?, o desarrollar armas nucleares. Veremos. Recordemos que a Trump no le saldría gratis, porque él es un presidente atípico en Estados Unidos, en el sentido de que él siempre ha hablado en pos de, no sé si no guerra, pero por lo menos no gastar plata de los americanos en guerras lejanas, que le son muy alejadas al promedio del electorado estadounidense. Entonces, y dentro de lo que sería el movimiento MAGA, Make America Great Again, hay una posición muy aislacionista justamente de, che, ¿por qué tenemos que mandar tipos nuestros que se mueran a 700 millones de kilómetros? O gastar plata de los impuestos que pagan los norteamericanos en guerras muy, muy lejanas, como aquella película de Disney. Bueno, la cuestión es que sectores fuertes de esto, como J.D. Vance, que es el vicepresidente, Tucker Carlson, que es uno de los periodistas más reconocidos del mundo filorepublicano, hablaba en ese sentido, ¿no?, de que justamente no tenía que involucrarse a Estados Unidos en guerras. Y el propio Donald Trump fue un presidente que, si no me equivoco, en su gestión anterior no tuvo casi ninguna guerra, o cuando todo el mundo pensaba que ganaba, y gana y tiene la botonera nuclear y qué sé yo, terminó siendo un presidente bastante pacífico. Y bueno, ahora habrá que ver cómo sigue la cuestión en Medio Oriente. Vamos, Ricardo, al corte largo y ya volvemos. Bueno, veía en el corte ahí un poco en las redes cómo se está, bueno, primero dando por confirmado
el pase de Maxi Salas a River, proveniente de Racing, un jugador bastante destacado en la última etapa en Racing que la verdad que tiene un equipo bastante competitivo, y se ha armado todo un embrollo un poco en el sentido de que muchos hinchas de Racing pensaban que era la gran oportunidad, o es la gran oportunidad de Racing de poder ganar una Libertadores, cosa que Racing ganó una sola hace muchos años. Hace mucho, dice Ricardo. Y esta posibilidad era bastante concreta porque le tocó una llave medianamente viable, medianamente fácil. La verdad es que Racing armó el año pasado con Costas, que en un momento estaba muy en duda, un equipo bastante competitivo. Te diría en casi todos los puestos, con jugadores bastante coperos y bueno, algunos muy destacados. El caso de Marella Martínez quizás el más reconocido, que un jugador, bueno, que era goleador en el instituto, pero hasta ahí nomás, y bueno, llega a Racing y explota y hace un montón de goles, que tiene nivel de selección argentina, con muchos jugadores también de equipos chicos que terminaron llegando, como es el caso de Maxi Salas, de Nardoni, que pagó mucha plata a Racing, capaz le llevó un tiempo a acomodarse, pero es un jugador muy destacado, Nardoni en el mediocampo, una posición en la cual hoy en día se busca muchísimo, que es ese mediocampista dinámica que arriba no tenemos, y, y con algunos puntales de la defensa como Santiago Sosa, Di Cesare, Martirena también. Y pues muy destacado tiene Racing, y se pensaba o piensan los hinchas de Racing, con los que hablo, con los que interactúo, que era una posibilidad concreta porque no está Boca, River, y está flojo River también como para pensar en ganar a Libertadores. Y los brasileros, sí, obviamente se les tiene un respeto importante, pero Racing viene de ganarle varios, en la Sudamericana, en la Recopa también, viene de salir campeón, pudo mantener a gran parte del plantel, salvo Juanfer Quintero, que se volvió a Colombia, donde fue estafado aparentemente por el América de Cali, que le prometieron un sueldo muy importante, que hasta ahora creo no le pagaron $1. Así que veremos si vuelve a River o no, Juanfer. Y creo que Roger Martínez, creo que los muy poquitos que se fueron de Racing, pudieron mantener bastante en un esfuerzo que hace Racing, porque obviamente cuando un plantel sale campeón, al otro día te piden todos paritarias. El que cobraba 30, ahora te quiere cobrar 180, y bueno, no, porque si no me voy a Europa, me voy a River, me voy a Boca. Es complejo. Los jugadores de fútbol son complejos, me parece. Cuando uno empieza a entender que para ellos es un laburo y no la pasión que tenemos todos, empieza a entender muchas cosas. Y bueno, en ese marco, Maxi Salas, que es hincha de River, ya se venía hablando de que estaba la posibilidad de él en digamos, en plenas conversaciones con Racing para ampliar su contrato. Él justamente empieza una ida y vuelta con Gallardo, que Gallardo se le va más tantuono, que en varios puestos le falta gente arriba, pero bueno, obviamente va a quedar un puesto bastante vacante con el tema más tantuono. Y el propio Gallardo está diciendo, bueno, es raro, ¿no? Que en la antesala a un partido como fue el de Monterrey dijo, me faltan jugadores para presionar, o sea, me faltan herramientas de laburo, diría alguien. Me faltan elementos para laburar, jugadores que presionen. Que la verdad que en River capaz no tiene todo lo que en algún momento tuvo, jugadores que presionen tanto, qué sé yo, no está el Julián que corría en 2021 como un loco, hubo otros jugadores que presionaban mucho como Barco, u otro tipo de futbolistas. Entonces, bueno, Salas apareció como el principal apuntado, muchas conversaciones con Gallardo y demás, y de fondo la situación de Salas, que él estaba negociando un contrato bastante más alto del que tenía en Racing, lo estaban cerca de triplicar el sueldo que él ganaba, y se mete a River, le ofrece un salario aún mayor que ese que le habían triplicado. Claramente River y Racing, River y Boca pagan salarios que ningún otro equipo de fútbol argentino puede igualar. Y para los futbolistas no deja de ser un laburo esto, más allá de que Salas sea hincha de River y le cope ser dirigido por Gallardo. Y bueno, y en ese camino se interpone también la cláusula de rescisión que tiene Salas. La cada vez más nombrada, más común cláusula de rescisión en los futbolistas. Bueno, lo mismo que el caso Mastantuono, ¿no? Que el jugador que lo convencen, que se quiere ir, que generalmente el jugador juega donde quiere jugar. Y en este caso en puntual,
a Salas y su representante, le convence la oferta de River, le convence lo que Gallardo le dijo de que iba a reemplazar a Mastantuono, y acepta la oferta de River. Ahora falta ver cómo se vincula a Racing, que no lo quiere negociar, que haya como hay un pacto en el fútbol argentino. Para mí es una boludez, la verdad, de que no se ejecuten cláusulas de rescisión en el mismo país. Por ejemplo, que River ejecute la cláusula de Salas o de otros futbolistas de Racing. Para mí es una boludez, porque después vino el Gelas Verona de Italia y te ejecuta la cláusula y no decís nada. Pero si lo ejecuta River, Boca o Estudiante de La Plata es un problema. Qué sé yo, para mí se ve una cláusula de rescisión y la pusiste en el contrato, la puede ejecutar cualquiera. Cualquiera que vaya, le ofrezca al jugador y que el jugador se quiera ir, bueno, para eso está la cláusula, porque el jugador, si ponen cierta plata, si el jugador, de hecho, las cláusulas de rescisión, no sé si Ricardo sabes cómo es, al jugador le depositan en su cuenta bancaria, va con el numerito y le transfiere al club. O sea, es algo bastante, digamos, bastante directo. Entonces, en ese marco se da esta confirmación todavía no oficial de Maxi Salas como nuevo jugador de River. Que igualmente, de todos modos, no, en esta ventanita que se abre ahora el Mundial de Clubes, no pasaría a ser jugador de River, sino que lo esperarían después, una vez finalizado el Mundial de Clubes. ¿Qué rol cumplirá en el equipo? Llegaría un poco como para reemplazar a Franquito Mastantuono, que se va al Real Madrid. Quizá puede ser el último partido hoy, esperemos que no. ¿Cómo andas, Miguel? Estaba comentando que hoy River le va a ganar al Inter Italia. ¿Lo va a ganar? Yo creo que sí. No, tenemos toda la fe. Aparentemente va a ir con línea de 3 el muñeco. Línea de 5 sería. Mete un central más. La complicación ahí es que tenés el mediocampo despoblado. Pues ya tenés un mediocampo que tiene menos dinámica. ¿Viste? Cuando vos te levantás a la mañana, vas a las 8 o 9 de la mañana y pasás por un Banelco a principio de mes, o a fin de mes mejor dicho, que están todos los muchachos grandes que cobran la jubilación. Bueno, el mediocampo de River es un poco esa fila de Banelco a las 8 o 9 de la mañana, que no tiene mucha dinámica, mucha velocidad. Salvo Kevin Castaño, que para mí es un tipo que juega muy bien al fútbol, muy completo. Y el problema es que Enzo Pérez está suspendido, que Galopo está suspendido, que Castaño lo echaron y lamentablemente no tenés mediocampo contra un equipo que viene de jugar una final de Champions. Si bien también lo bailaron como en la guerra, viene bastante golpeado y todo lo que vos quieras, es un equipo europeo de los más importantes y River va a tener que jugar con Cranevitar, que no viene jugando. Aparentemente Maxi Mesa también jugaría en el mediocampo, que es un jugador más ofensivo que otra cosa. Y quizá Nacho Fernández o Lanzini. Entonces es un mediocampo medio raro. Y arriba, bueno, esperar a que Mastantuono o que Colidio le quede alguna, ¿no? El empate a River me parece que lo favorece, le vendría bien. Y yo te digo que pondría una fichita, quizás a diferencia del partido de Boca, que se tenía la expectativa de que el Bayern le gane, ¿no?, al Benfica, que era lo más natural. Pero bueno, al final terminó pasando lo contrario. El Benfica le ganó al Bayern bastante bien. Un Bayern con un par de suplentes. Los japoneses, que fue un equipo bastante ordenado, el Urawa Red Diamonds. ¿Cómo salió el Dortmund? ¿Ganó? Sí, Fluminense quedó segundo, ok. Entonces, claro, River si va primero juega con Fluminense. Y si va segundo contra Dortmund. Bueno. Yo lo que digo que... Hola, Lau, Miguel. ¿cómo anda? Terrible. Diga así, ninja. Yo lo que creo que prevalece entre los equipos europeos y los sudamericanos termina siendo la parte física. Sí, coincido. Vos fijate, un partido así fue el Benfica-Boca. Vos fíjate Benfica... Y Bayern Boca también. También, vos fijate que el final, que es donde queda el resto físico, más allá del talento y todo, es donde, Sí, tal cual. es donde se quedan, donde ya está. Es como ¿Qué que pasa lo mismo cuando juegan River, no sé, contra Midland? En Sí. la Copa Argentina pasa lo mismo. Aguantan un rato y después, bueno, acá es lo mismo, la pero diferencia a otra. física vos lo ves y Sí, es mucho. es como que son esos 10, 15 minutos finales que como que se les acaba el combustible y ellos lo tienen y pueden jugar, parece que estuvieran preparados para 110 minutos, Exactamente. no para 90. Claro. Y por ejemplo, en River Boca tenés jugadores que capaz estaban bien para 60. No, lo de Boca, la verdad, el otro día con el Oakland City es... ¿Cómo lo viviste? La verdad que, a ver, hay dos lecturas. Arrancó muy bien Boca y después yo creo que cuando se enteraron que el Benfica le había metido Ahí un se gol a cayó. cero, y yo creo que sí, que se cayeron, ya no jugábamos para nada. Pero Igual, le tenías que ganar, por lo menos. Por que la dignidad.
Es que para ganar un partido. viste que este tipo de resultados son cortaguas. Sí, De ahora en más, a ver, no nos olvidemos que Russo dirigió 2 partidos nada más en Boca y le dijeron hola, bienvenido, Mundial de Clubes. claro. Bueno, Entonces, pero él ya lo agarró sabiendo eso. Si no se no, cansa no digo Renzo. que, no es una queja, digo en favor de Miguelo, que hizo lo que pudo, empató con el Benfica, Sí, tuvo una buena actuación contra el Bayern dentro de todo. sí, digna. Ayer fue un asco, ayer era una manera de tirar centros, parecía más Papelón. un partido de básquet, viste que eran todo tirar y a ver si el pivot embocaba, Sí. que otra cosa. No puedo creer que Boca juegue a eso. Pero después también lo que hemos hecho algún deporte, sabés que que la mentalidad es todo. Sí, obvio. Fíjate la mentalidad contra la que entró Boca con el Benfica y la que entró contra el Bayern. Y bueno, y Y la ahora de vimos ayer. lo de ayer. La de ayer es como jugar. Es lo que pasa, viste, en los campeonatos de Copa Argentina también, que vos decís, ¿cómo puede ser que Boca River le hayan ganado 1-0 a Desamparado de Claro, Chubut? Y le ganó 1-0 nada más. La motivación de uno claro. y bueno, y la desmotivación del otro. Pero igual volvemos a lo mismo. No se le cayó una idea, no jugó absolutamente nada más que a tirar centros. Creo que un poco, como decías vos, me parece que estaba haciendo una actuación bastante zafable, buena. Los primeros 2 partidos, si bien dejó pasar la oportunidad contra Benfica, lo que decía antes. Y bueno, quedó un poco manchado por lo de ayer, me parece. Ayer no lo tomo, la verdad que vuelvo a repetir, cualquier persona que hizo un deporte, que competiste profesionalmente, sabés que la mentalidad es todo. Lo que pasa que también por dignidad decirle, ganarle 1-0, aunque sea, Claro, gané, por lo menos. pero que te emboquen un gol de cabeza. Imagínate, más a Miguel Russo de la Escuela de Estudiantes de La Plata, que te hagan un gol de cabeza, un gol de pelota parada, una vergüenza. Bueno, ya pasó el otro día con Otamendi, bueno, pero estamos hablando que Otamendi, campeón del mundo, el Claro, jugador que obvio. ya sabemos todo que era lógico que Otamendi por ahí te embocara de cabeza. Pero yo veía que este chico, el que hizo el gol, es un maestro, Es un docente, es sí. un docente de allá y que trabaja de docente y trabaja que hacía un par de semanas estaba haciendo una protesta porque no le pagaban para Claro que le que aumenten el sueldo. está de licencia en el laburo. Entonces también lo que tenemos que empezar a ver, bueno, a ver, si juegan 100 partidos más, yo supongo que Boca va a ganar 99, pero la realidad es que no, es que Boca se le viene una reestructuración bastante de base, no creo que queden muchos jugadores, hay jugadores que escuchaba periodistas que hacen Boca y decían que por ejemplo Rojo, García, Los contratos más altos encima. claro, Fabra, Hanson. Fabra, bueno, Hanson, esos contratos que más allá de que son altos, si rindieran no habría problema, porque García no atajó nunca ni va a atajar. Aparte vos tenés 4 Romero, arqueros mirá al Romero, pedo. Romero ¿cuándo ataja? ¿Para qué? Romero, García, Bray, bien. Marchesín. ¿Cuántos arqueros tenés? A ver, tienen Marchesini y Bray, ya está, algún tercer arquero que otro. De las inferiores, supóngame en la reserva, alguno tiene que haber, el tercer arquero, pero después Rojo, ya está, cumplió un ciclo. Fabra Hace rato. no cumplió está el ciclo, jugando Fabra. para Fabra que jugó 1 año y medio de regalo en Boca. Si Claro. Fabra debería haber seguido después de la final de 23. Claro, pero tenés todos esos jugadores que ya tenés 5 o 6 y seguís haciendo una lista. Hay un montón que ya no van más. A ver, al venir Braida, alguien va a salir. Entonces, cada vez suena más fuerte de que vuelva Villa, Boca, ¿no? Nah, ¿en serio? No sí, creo. sí, hoy estaba escuchando hoy pero la verdad que le haría falta al jugador como Villa Boca. Yo no creo. No La creo verdad por que los sí, temas no- legales. Sé que, ¿sabés quién lo quiere? Costas en Racing lo quiere. Y bueno, los mismos problemas legales que Sí, tendría pero Boca serían Racing, los mismos pero pará. son los que tienen Mendoza. Te dije Costas. La dirigencia de Racing duda mucho por los temas legales. Pero si son los mismos que, a ver, en la República Argentina, Mendoza también, ¿eh? Y son los mismos problemas que tiene Mendoza y no sé cómo quedaron los problemas legales, no creo que, a ver, no está. No, A no ver, sé son cómo los está. mismos que tienen Mendoza que los que tendría en Boca, No, que ya los que sé, tendría pero en... te digo lo que piensa el dirigente que dice, che, no sé si quiero tener un tipo investigado, no sé si está condenado, creo. Pero a vos te parece que Riquelme está para esas cosas, yo creo que tiene peores cosas todavía que eso. Riquelme tiene un club que llevar Ojo, adelante. ayer para mí un Villa en vez de Ceballos hubiera sido más útil. Es que Ceballos es otro jugador como de los tantos que hubo que han quedado ahí. Quedó en Changuito. Quedó en changuito y ya está, y no es un nene igual, tiene 20 y largo ya. Claro, sí, sí. La verdad que si no es que tiene 18 y recién empieza hace rato que está. Como Langoni en su momento, pero Langoni por lo menos un campeonato te dio. Pero pero no puede, aparte Cavani ayer, ¿qué hizo? ¿Para qué jugó Cavani? No entiendo.
¿Sabes qué pasó con Cavani? Que el chabón no estaba al 100%, pero ni en pedo, no estaba, no sé, al 50% donde estaba. Pero a ver, era el capitán de Boca. Todos los carteles, un montón de clubes estaba Cavani. Tenías que meterle 18 goles al Auckland City para ver si pasabas. Después al final no pasabas, pero no importa. Entonces el 9 lo tenés que poner. Y pero el 9 de Boca No hoy, había que ponerlo. a ver, hoy por juego y por un montón de cosas, lo pongo Ya me lo entiendo. obviamente a Merentiel, pero a Milton Jiménez. Sí, cualquiera de los dos. Milton hubiera sido más Jiménez, te lógico. gusta o no te gusta, entra y te clava un golcito. Pero para mí jugó más por una cuestión de eso, de ser el No capitán, quiero de decir que ser la Milton estrella. Jiménez es salido de la cantera de las inferiores de Atlanta. No lo quiero decir, pero bueno, ya sabemos que es así, ¿no? Pero claro. Igual que Maravilla Martín, el de Racing también. Cuando volvió del exilio, por decirle de alguna manera, volvió a jugar a Del viaje- Atlanta. del Es más, viaje. ascendió con Atlanta. Y sí que hay que mirar un poquito más al Bohemio de Villa Crespo y a ver los jugadores que está sacando, a ver si River mira un poquito. Deberíamos, tenemos que ir a saquear Racing y su delantera. Vamos al corte de Ricardo. Bueno, me coloco los auriculares. Bueno, entonces estamos todos contentos que efectivamente Boca quedó eliminado. Hoy River va por la hazaña, por la final de la finalísima. Mucha gente, ¿viste? En Seattle. No tenga eso. Aparte los pusieron en Seattle, ¿para qué? Cerca del frío. No, todos osos polares, la loma del orto. O sea, Por eso, y por eso pusieron a River ahí, Bueno, ¿decís? no. Por el frío. Yo digo que pese a las complicadas situaciones económicas, porque llegar allá, sabes que sale una Y pero millonada. si Boca después tuvo que ir a Nashville, que son 14 Sí, horas en llevaron auto. 5 gatos locos. No, llenó la cancha estaba llena la cancha. Fueron 5 vecinos ahí de Nashville. No, fueron Boca. Fútbol A team. ver, si hay algo, volvió a demostrar que es el más grande Boca. ¿Eh? Sí, en Miami, donde hay 18 usted- latinos por metro Y si cuadrado. ustedes fueron a Los Ángeles, a esa canchita, y ahí Fueron la un montón. llenaron. Sí, pero no los 60.000 que llevó Boca. Bueno, pero esa cancha, 60.000. Y, sí. Pero fue mucha gente que vive en Miami. Si hay 18 latinos por metro cuadrado. Bueno, entonces decís que los latinos son de Boca, eso querés decir. No, digo que hay muchos latinos en Miami ¿Y al qué? pedo, aburridos, que dijeron, che, juega Boca contra el Bayern, que aparte es un partido Y copado. pero en Los Ángeles no hay latinos. No Sí. tengo idea. Y ya sí, está, hay no. muchos latinos Pero está también en lejos. Los Ángeles. Igual. San Ángel, pero hay de Boca. Seguramente que en el mundo, si uno hace una estadística, Hay muchos más hinchas de Boca. Atlanta. No, hay una sede, hay sedes en alguna. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Sí, por todos lados hay alguna. En Israel, obviamente, ¿no? Ujú. Pero en muchos lados hay, en España, hay en un montón de lugares. A ver, es un equipo que supo ser grande, Atlanta, aunque vos no lo creas. A ver, mirá, No, yo no en lo la puse historia en duda. reciente, mira, tenemos Milton Jiménez, Maravilla Martínez, el que Soriano. juega en Banfield, no, esos fueron antes, Bizanz, que está en Banfield, Ah, ese pibe sí, me acuerdo. Bizanz, que está en Banfield, después que sí, me acuerdo rápido, el que juega en Independiente del Valle, Pellerano, juega en Atlanta, Ah, mira, me suena. jugó en Atlanta un tiempo, ahí se hizo, para mí el equipo más lindo que yo vi, ese que no ascendió, con Sarmiento de Junín, porque uno le tiró un maderazo, ese fue el equipo que yo me acuerdo de Atlanta que más lindo jugó. Jugaba Luquita Ferreira, un 10, increíble el ex. ¿Dónde está ahora? Luquita ya no juega más, es kinesiólogo, está en la costa, es el ex esposo de Rubinska, ¿viste? La periodista deportiva. Sí, tienen un par de mellizos, es el ex, ¿no? Rubinska, el padre, fue presidente de Atlanta. Ah, Y- sí. Claro. Mira, Y después tenés han salido un montón. gran platónica de mucha gente, Ga- Ruizca. Ah, aparte hincha de Atlanta. Hincha de Atlanta, mira. Y sí, Claro, bueno, claro, presidente. sí, es del bar. Después tenemos, a ver qué otros jugadores así que me acuerde rápido. Bueno, Gatti decía acá hace un ratito. Pasaron unos cuantos por ahí. Hemos sido una de. Efectivamente. Che, ¿iban a ascender o no? Y el otro día perdimos 2-0 con Alvarado de local, que no pasaba ¿cómo con hace Alvarado? muchísimo. Alvarado de Mar del Plata. Sí, yo sé, mi viejo vive en Mar del Plata. De y Mataderos son ahí, cerca del estadio. Yo la otra vez pasé y la otra vez, el día que estuve en Mar del Plata y no te pueden Alvarado. Yo, mis parientes de allá de Mar del Plata son todos de Alvarado también. Pero más que de Alvarado, viste cómo es Mar del Plata, son de Peñarol. Viste que Claro, ahí sí. son Peñarol o Quilmes, en el básquet. Bueno, mucho pero más. siguen su campaña firme rumbo al ascenso. Y podés perder, podés ganar. Es que es un campeonato. Son decisiones, como dice Russo. Pero vos pensás, son campeonatos larguísimos. Sí, son no, es inviable. 30 y pico de fechas, ida y vuelta, 2 zonas. El que gana sale, bueno, hay una final, es Ujú. asciende, después hay un octogonal. Es un campeonato Yo quilombo. durísimo, larguísimo, tremendo. No es como el de
el de primera, que es otra historia, que también Sí. son muchos equipos, pero 8 y Aparte, 8. ¿cómo te da para competir económicamente con todos los viajes, con todo el quilombo? Aparte que los clubes que están en la B, viste, no les dan mucha plata de televisación, les dan 2 mangos. No, pero es que Es complejo. yo hasta donde sé hay clubes, por ejemplo, hasta donde sé, ¿no? Que está estructurado que el dinero que te da la televisión, la AFA, lo que sea, eso, con eso se arma el plantel. Y las entradas extras son las para mejorar el predio. Y realmente te digo, lo que ha mejorado el club en estos últimos años es tremendo. Está bien, no llega un ascenso, yo entiendo, la gente quiere ascender, es fútbol, esto, pero las instalaciones del club están tremendas. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en primera? Y que yo me acuerdo, no me acuerdo cuánto. No, sinceramente no me acuerdo, como... Pero este 40 siglo años. no. No, este año no. No, este siglo no. Bueno, entonces la gente ve mucho. Vamos a Fue poco. nacional. No, pero aparte primero tenés que acomodarte institucionalmente y después tenés que ver, hoy tenés el previo Carbone que está allá en Celina, que la verdad que está buenísimo. La cancha está cada día más linda, pintada, arreglada, adentro la hicieron palco, hicieron sala de prensa, renovaron todo, está buenísimo. Viste que está pegado al lugar ese, a la harina que pasa música, que van casi todas las bandas, el Movistar Arena. Ah, sí. Ese es de Atlanta. Claro. Se lo alquila en realidad a Atlanta. No sabía, no tenía el dato. Sí, y entonces con eso es lo que se con lo que recaudan de ahí es lo que se hace en la reforma del club, más o menos. Bueno, bien. Está estructurado así. No, y la verdad que esta presidencia que ya eligió este presidente, que hoy es el vicepresidente quinto de AFA también, Ah. y la verdad que están haciendo una buena gestión. Todos queremos que ascienda y que ascienda. ¿Hay que algún ascienda. metido algún dirigente de la política ¿Político? nacional? No. Viste que, por ejemplo, es raro porque en Racing, por ejemplo, me acuerdo que en la época de Blanco era particular porque había gente de la Cámpora y gente del PRO, viste, metidos en la dirigencia. No, Viste que políticos de medio- relevancia no hay ninguno. Sí, hay hinchas famosos que conocemos a Weinreich, a Cayetano, a mí. A vos. Por eso. No, pero hay gente, digamos, pero no, que sepa. Osvaldo Miranda era hincha de Atlanta. ¿Qué opinas, Richard, de eso? ¿No lo sabías? ¿No tenías ese dato? Que Osvaldo Miranda era hincha de Atlanta, ¿no lo sabías? ¿Viste? Ahí te pasé una. Y no, es un club, aparte no deja de ser un club de barrio, que Claro. Villa Crespo, Chacarita, bueno, no, pero es lo mismo. Ujú. Tiene la particularidad encima de que haberle comprado la cancha al eterno rival en aquel momento, y Chacarita tuvo que mudarse a A San Martín. San Martín. Sí, yo no conozco la historia. No, estaban las dos canchas pegadas por una pared divididas y Sí. una cuestión que pasó que no viene tanto, le creo. Atlanta compró el predio, bueno, Atlanta se quedó con todo el predio, debe ser el único caso donde se le compra la cancha al clásico rival. Mirá, ¿y en qué época? Hace Cuando estaba don León Kolboski, allá lejos y hace tiempo. 40, 50, Y 60. el estadio se llama León Kolboski, en conmemoración. Mirá vos, es como que el Independiente le compre la cancha a Racing y Racing se vaya, no sé, a Urquiza. Claro, que le compra la cancha Independiente. Pero estoy hablando de política un poco. De Hablé la una política, hora de política. De política. ¿De qué te interesa Solo hablar? un monólogo hiciste, A los ¿no? Pagni. Estuviste muy bien, Sí, pero totalmente. hablaste Rompí. con la realidad, con Tiramos la datos. ficción. No, mirá, a ver, algunas cuestiones que comentábamos. ¿Cómo ves esta parte que cuentan la leyenda de la Libertad Avanza y la Libertad Avanza Blue? Que una parte la encabezaría Karina Milei, digámosla, y en la otra parte Santiago Caputo, que lo que sería Kikuchi con... No, para ahí son dos cosas distintas. No, pero están diciendo que Kikuchi sería el operador de Santiago Caputo y Sebastián Pareja el de Karina Milei. ¿Y es verdad, mentira, es un No, mito? es un mito. Aparte, de hecho tenían estrategias distintas que Cucci y Caputo en las elecciones del 23. Caputo tenía la idea de, no importan por ejemplo las elecciones provinciales, no nos importa un carajo que se pierdan, no nos interesa. Y una idea más novedosa que decía, mirá, tenemos que reforzar el liderazgo de Milei y que Milei no es la política tradicional, es alguien nuevo, outsider. Eso lo quería hacer Santiago Caputo en el 23. ¿Y Kikuchi qué hacía? Kikuchi venía de la política más tradicional, obviamente, Como Sebastián Pareja. como Sebastián Pareja, como mucha gente, y traía lo que quedaba, lo más residual de la política, los busis en Tucumán, lo que haya ahí, lo agarra, lo mete adentro y lo metemos de candidato a gobernador o a diputado. La ambulancia, decís vos. La vieja ambulancia de los heridos. Y bueno, de hecho eso llevó a que, no sé si te acordás, pero en el 23, antes de las PASO, a Milei no se le daba tantos puntos, y aparte que se miraba, por ejemplo, en Tucumán Bussi había sacado, no sé, 4 puntos, ¿no? Le había ido muy mal, viste, a los candidatos locales de las provincias que había
elegido Kikuchi. De hecho, hay como estrategias distintas en Kikuchi y en Caputo. Caputo con algo más moderno, más actual, y Kikuchi algo más con la lógica más peronista, más tradicional. No, ahí mira, para mí son dos cosas distintas. Vos tenés, por un lado, algo que mencionabas un rato, digamos, está el sector de la Libertad Avanza oficial, obviamente, con Karina Milei, con Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires con Sebastián Pareja. Y de a poco, para mí este año no va a pasar eso. Este año, recién se lo menciona, no van a tener muchos lugares en las listas, que es los muchachos de la Fuerza del Cielo, que son pibes jóvenes, pibes que vienen de las redes generalmente, que tienen un discurso más radical, no radical de la UCR, sino radical de un poco más extremista, más purista, que hasta Agustín Romo, viste, muchos de Gordodán, muchos de los muchachos de Twitter. Y ellos pretenden, así como la Cámpora le discutía, digamos, un poco el poder capaz a algunos caciques del conurbano, ellos de a poco le van a intentar discutir el poder quizá a algunos sectores más, no sé, más tradicionales que pueden estar dentro de la Libertad Avanza, ¿no? Eso lo veo como un tema futuro, al interno de la Libertad Avanza. Distinto a lo de Kikuchi. Kikuchi hoy está por afuera. Kikuchi lo que hace es, ¿qué pasó en el 23? Esta estrategia de Kikuchi, que te decía, ¿qué te garantizó Kikuchi? Esto fue así. Un día se junta Milei, Karina Milei con Kikuchi. Le ofrecen ser el tipo que arme a nivel nacional el partido. Eso incluía, a ver, dos personas que vienen de la nada misma, como que nosotros dos vayamos a postularnos a candidatos y vicepresidente. Bueno, ¿qué necesitamos? Sellos, avales, partidos, candidatos, un montón de cosas, los cuales los Milei no tenían ni idea. Entonces hablan con Kikuchi, delegan en él eso, le entregan, digamos, la jefatura de la campaña, la jefatura del Armado Nacional. ¿Qué hace Kikuchi? Lo que haría cualquier político tradicional argentino del siglo XX. Trae lo residual de la política, trae los buses, trae los sellos que se había por ahí que los podía traer, los candidatos que no tenían lugar, mete todo adentro, mete todo en la bolsa, che, somos los nuevos, pum. ¿Qué pasó en esa locura de traer cosas, traer gente? Bueno, uno de los sellos que vos tuviste que traer fue el sello de Unión Celeste y Blanco. Por ejemplo, Fabián Loaiza, dirigente de Berazategui. Y por ejemplo, este partido metió 9 diputados provinciales y 3 senadores provinciales y alguno más del Parla Sur en las listas de la Libertad Avanza. Te digo este ejemplo como hay otro, por ejemplo el dirigente de Huatre, Anzaloni, también entró en las listas de Milei, y es un tipo que ha estado con el kirchnerismo, con el PRO, estuvo con todo el mundo. ¿Y qué pasó? Al otro día se dieron vuelta, de hecho se dieron vuelta antes, incluso cuando Milei hace un poco el acuerdo con el PRO, ya ahí se dan vuelta. Y pasan a hacer otra cosa distinta, ellos ya del día 1 se dan vuelta y dicen nosotros somos otro partido, se llaman Unión, Renovación y Fe, por ejemplo el partido del Loaiza de Kikuchi, que tienen 9 diputados provinciales, 3 senadores provinciales, e intentan hacer un armado por afuera. Digamos, yo fui hace poco al lanzamiento para cubrir como prensa, ahí en La Plata. Intentan hacer una alternativa, por así decirlo, una tercera vía en algún punto, pero más un tinte más liberal, digamos, no tan peronista. Y digamos, esa sería la diferencia. Kikuchi hoy está por afuera, junto a estos diputados electos por la Libertad Avanza que se fueron. Y después tenés en la Libertad Avanza la cuestión de el sector más oficial que está en el gobierno y digamos, las fuerzas del cielo y el intento de hacer una cámpora libertaria, me parece. Eso es un poco, Miguel, la cuestión. No sé si te quedó claro. Me quedó claro, pero igual lo que veo que no deja de ser, vuelve a ser un armado tradicional. Eso sí, obvio, como toda la vida. ¿Entendés? Lo que veo que hay un montón de sellos, porque te llama uno, te llama otro, hay un montón de sellos fantasmas que quieren hacer jugar en... Que el sello no deja de ser una herramienta política nada más, pero vacías de contenido, sin seguidores, sin personas. Lo único que es un partidito bien legalmente armado, pero solo eso, nada más, que después cuando llegan a elecciones, a veces da la sensación nada más que lo hacen por el dinero que le da la Secretaría Electoral para las boletas, ¿no? Claro. Y vos decís, pero ¿cuál es el contenido? Más allá del contenido político que adhieren los que están ahí seguramente, pero no tienen reengambre en los municipios, en las provincias, en nada, son solo sellos partidarios nada más, que sirven por ahí bueno, ahora la Libertad Avanza tiene por todos lados,
Pero en principio para él sirvió, hoy tendrían que ser un poco más selectivos. Bueno, y esto pasa también a nivel provincial, por ejemplo, Amalia Granata, ¿viste? Cuando empezó a ser candidata allá en Santa Fe, también tuvo con 6 un sello, se consiguieron uno, ¿viste? Que no es que el partido se enamoró de Granata y que no, Granata, bueno, fue conseguir el sello que había, y a Granata le llevaron el sello que se consiguió. Pues yo pensaba, ¿no? Igual esto que vos hablabas del cierre con el pero, yo no sé hasta qué punto le sirve a la Libertad Avanza hacer este acuerdo con el PRO, porque ¿para qué lo necesitarían realmente? Porque la verdad que yo no creo que la figura de Cristian Ritondo o Diego Santilli en provincia de Buenos Aires vayan a gravitar mucho. Tienen algún nivel de conocimiento, pero sí, fueron diputados, funcionarios toda la vida, legisladores de la ciudad. Hay diferencia pero muy clara entre Ritondo y Santilli. Santilli sí es una persona que mide bien, Ritondo no. Ritondo tuvo el problema de los departamentos que le habían sacado. Muchos temas. Un tema. Santilli no ha tenido esos ruidos. Yo lo veo por el lado de como para hacer un armado más robusto en lo político, de por el lado de que les quedan 2 años todavía y podrías ganar bastante legisladores, bastante apoyo, incluso capaz algún intendente o gobernador también más. Lo veo más por ese lado, de robustecer un poco, de decir, che, si no los metemos adentro, capaz me sacan por afuera 6 puntos que me rompen las pelotas igual. Entonces, a ver, ¿qué sería lo lógico, lo tradicional justamente que estamos mencionando anteriormente? Y el partido que antes representaba lo que vos intentás representar, pero más radicalmente, bueno, lo metés adentro. Quizás un poco la Libertad Avanza intenta romper con eso, pero bueno, sí, hay posturas más puristas, posturas más tradicionales políticas, y bueno. Lo que es importante, cómo la Corte de Casación, la justicia sigue siendo protagonista, ¿no? ¿Viste? ¿Te acordás la causa de Cuadernos? Sí, la de Centeno. Sí, la de los Cuadernos está grave, porque ahora fueron Calcaterra, el primo de Mauricio, había pedido no ir a juicio oral, había intentado en casación algunas cuestiones, y la verdad que va a juicio oral Calcaterra, va Benito Rollo, Mirá. Y va Carlos Wagner. Wagner era el presidente de la Cámara de Construcción en ese momento. Exactamente. Imagínate qué irá a pasar con esto, ¿no? La acusación, ¿te acordás por qué? Es por el pago de sobornos para asignar irregularmente obras públicas. Uh-huh. Se conoció, como decías vos, por las anotaciones de Centeno, sí. Chofer del ex funcionario de Planificación Federal, Roberto Barata. Bueno, esta no empecemos porque no está Cristina en esta causa, ¿no? Acá vamos a empezar, ¿te acordás que eran los arrepentidos que pasaban en esta causa? Bueno, aparte... ¡Ay, me arrepentí! Con el inefable fiscal, ¿te acordás? Stornelli. Ese Stornelli. Stornelli que... En pleno auge también en Brasil el tema de Brecht, ¿viste? Todo lo que había pasado en ese momento se dio. Por eso, ¿no? Pero que lleven al banquillo ahora a estos personajes no es menor. Uh-huh. Lo que sí revela que el tema de la corrupción no son solo los funcionarios, ¿no? Viste que es una puerta vaivén. Claro. El que se la da y el que la recibe. Está bien, el que la recibe es funcionario público, obviamente. Pero el que se la da también. Uh-huh. Porque no se la da para hacer caridad. Se la da para obtener, seguramente con sobreprecios y pocos controles uh-huh. que le den. Entonces, que esta gente vaya a juicio oral, ahora van a tener que ser una de cal y una de arena, me parece. Ya fuimos por un político. A mí me vuelo que quieren ir por un empresario. Yo no creo que vayan por Benito Rollo, ni creo que es más para que caiga Wagner, que Calcaterra no creo que su primo le suelte la mano. Su primo, que dice La Política Online, publicó hace un rato que está pensando en retirarse supuestamente de la política, que a ver, lo que es verdad de Mauricio es que... Es que a Mauricio no se tiene que retirar, la política lo retiró. Bueno, es como a Marcos Rojo. Bueno, yo hace un rato dije, para mí en el liderazgo de la derecha, creo que Milei ha jubilado a Macri. En ese sentido, Macri hace lo mismo que hizo en el 21, cuando te acuerdas en el 21 que se fue y dejó que Larreta arme las listas como quería. La querés bajar la Burrich, bajala, armar las listas vos, yo me voy. Cuando lo armó le jugó en contra a todos. Sí. Qué nefasto, ¿no? Por eso dicen que es tan mal jugador de bridge. Y ahora le mal dejó, jugador político también. Y ahora le dejó el armado a Ritondo, dijo, vos Ritondo encargate vos, qué sé yo me voy. No, es que yo no creo que le haya dejado el armado a Ritondo. Por fin se le corrió Macri a Ritondo y Cristian va a saber hacer lo que tiene que hacer. Es una persona, no te olvides que Cristian fue secretario de Juventud en el peronismo. Uh-huh, a ver, cuando arman propuesta peronista dentro del PRO,
puesta peronista. Ujú. Entonces es donde cambia alguna cosa, es donde cambia alguna cuestión. Cristian, yo creo que sabe muy bien lo que tiene que hacer, y para mí, si vos me preguntás más allá de todo, creo que Mauricio fue un escollo para Cristian. A ver, Cristian sabe muy bien a lo que juega. Ajá. Cristian sabe muy bien lo que hace. Ya estuvo en muchos lugares. Y por ahí hoy sería un momento, no sé si quiere ya, porque viste cuando juega mucho, no sé si querés tener más notoriedad, querés tener más participación, no lo sé. No lo sé, y aparte volvemos a lo mismo, es la política tradicional, es lo que viene, pero cuando se habla de política tradicional o no tradicional, la verdad que no es mala la política tradicional. Depende de qué No es una tradicional. mala palabra. Una cosa es que hablemos de lo que roban, de lo que espuriamente hacen cosas, pero hay políticos, a ver, lástima que no está el Tano para rebatirme, Ujú. pero Kicillof, te gusta o no te gusta políticamente o lo que sea, pero el tipo no tiene una sola mancha, una sola denuncia de corrupción. Sí, lo que se dice es eso. ¿Entendés? Lo que dicen es un tipo limpio, que, a ver, es una virtud, claro, pero también debería ser un requisito esencial para cualquier político. Ujú. Porque vos das una vueltita, googleás a cualquiera y tienen 248 causas penales por cualquier Sí. cosa, es lo que hablamos siempre. No puede ser que cada presidente que se va Se con va con- 248 causas, ¿no? Vos esto ahora... A mí no me gusta mucho esto de que lo que hizo la Corte con meter, digamos, no tratar, la Corte no fue, porque la Corte solo no trató de tener detenido a un expresidente, había pasado solo con Carlos Menem esto, Ujú. y la verdad que en esta causa tan vidriosa como fue la de Vialidad, imagínate que la condenan, ¿por qué? Vos viste, eso es lo que hay que decir también, porque ella no pudo haber no sabido lo que estaba pasando. Ujú. Entonces me decís, ¿a vos te parece que un presidente puede saber con ese sentido? Ahora a Milei, si hacen algo en Vialidad o en el lugar, en el hospital de allá, de no sé dónde, y bueno, le va a caber la misma responsabilidad que porque no pudo haber no sabido. Esto es además lo hablamos la otra vez, Van der Koy ya se lo avisó en el diario de la trompetita, Ujú. que le puede pasar. Entonces no se puede seguir siempre estando, a ver cómo la tapa de ese diario te pone, te saca, te baja. Todos sabemos cómo son esas operaciones de prensa. Ujú. Alguien se las manda, el diario lo saca y un fiscal lo toma porque tomó estado público un fiscal o alguien denuncia, ¿no? Sí. Entonces es muy peligroso para eso. Es muy peligroso porque le puede pasar a cualquiera. Imagínate que le pasa a estos personajes famosos lo que le puede pasar a un ciudadano común, ¿no? Pasan con las descentralizadas, las fiscalías descentralizadas de cada localidad, que nadie sabe lo que pasa. Y son los que gobiernan muchas veces, ¿no? Es lo que hablamos muchas veces con el Tano en Pilar, que las fiscalías en realidad, la policía va, viene, pero en realidad los que conducen el proceso penal, los que lo impulsan, a ver, son los fiscales. Y vos ves que los fiscales la verdad que no son muy impulsones, por decirlo así, ¿entendés? No, sí. ¿Entendés? Ahí no puede ser que una persona que citan al 60 y 162, que son cuando cita a una persona para informarle que tiene una causa penal en su contra, que estén más de 6 meses para ver qué hacen, y si el particular damnificado no se mueve, ellos no hagan nada. ¿Se entiende? Claro. Siguen sin hacerlo, me refiero específicamente a Pilar. Ujú. No, y no puede ser que vos tengas que apelar o recurrir a un fiscal de distrito y el que resuelva sea el esposo o la esposa del fiscal del que emanó originalmente el resolutorio que vos pones en crisis. Entonces es todo un problema que hay que resolver nuevamente, la justicia. Creo que se enmarca un poco todo en la judicialización de la política que viene habiéndose bastante, ¿no? Es que no puede ser, Clau, que de los Que todo sea judicializable. todo, a ver, que la Corte que decía, las cuestiones políticas son judiciables. No puede ser que de 5 jueces de Corte que hay queden 3 y no nombren nunca más a los 2. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a haber que esperar? Que no sé. Que vuelen los chanchos, que River salga campeón alguna vez, Esperemos, ¿por qué no este que torneo? Atlanta ascienda. También. Lo único glorioso de este fin de semana que fue, mira, Atlanta perdió, Sí. Boca perdió, Boca perdió. pero Belgrano ganó. ¿Cómo? ¿Cuántos Belgrano equipos tenés? Atlético ganó. Belgrano Ah. Atlético ganó, no en rugby digo, ganó Bueno. claramente a Hindú, que es un contendiente importante que hoy está pasando por una transición de jóvenes a pero volvió a ganar. No solo ellos, ganaron todas las pre. Solo perdió
creo que perdió la intermedia nada más, que hay una estadística nueva en el rugby, una tabla que ha hecho alguien que, ¿sabes qué? Eso habría que hacerlo en el fútbol también, que posiciona los planteles. Vos en un equipo de rugby tenés la primera, la intermedia, las pre, A, B, C, todos, las menores de 22. Bueno, se hace un promedio de todas esas y te indica cuál es el mejor plantel de la urba. Y hoy es Belgrano. Miró. Porque, bueno, entonces todos juegan por algo. Muy interesante, lo que se han sacado. Miró, interesante. ¿Viste? Tenés que ver un poco de rugby. Ahora viene Belgrano. Sí, mi deporte favorito. Ojo, a Hindú le ganamos de visitante, le ganaron de visitante. Y ahora queda VA de local. Que bueno, es un club. VA, mirá, con un crecimiento tremendo. A pesar de su mudanza, todo tremendo. Top 12, mirá, que no es menor. Pero la cuestión, en algún punto, será que hoy el país quiere sonreír, que River por lo menos le saque un empate a Inter de Italia, y pueda avanzar en los octavos, que le tocaría el Fluminense o el Borussia Dortmund. Y desafío complicado. Pero bueno, si llega a octavos por lo menos, la verdad que, más allá que deportivamente es un logro, también económicamente, porque sabes que reparte mucha plata el Mundial de Clubes. De hecho, Boca por participarse a llevar una moneda importante para ahí, para que Marquitos Rojo siga peleando los premios. No, Marquitos Rojo creo que no va a poder pelear ni, ya se va Marquitos. Ni en la Play. Va a poder ahora, se va Marcos, se va Romero, se va García, se va Hanson. ¿Cuántos se van? Y bueno, ahora hay que dejarlo. Es una municipalidad de conurbano. No, es que ahora realmente empieza el ciclo de Miguel Ángel Russo. Miguel como el gerente general que viene a limpiar a algunos muchachos. No, pero creo que empieza realmente su proceso ahora, ¿no? Pero bueno, ya con campeonato empezado, bueno. Mínimo le tiene que salir campeón de la Copa Argentina para ir a la Libertadores, si no va a ser otro problema más. Sí. Bueno, nos vamos despidiendo, terminando este miércoles. Gracias, Miguel. Le mandamos un saludo grande a Elías, que se recupere. Que se recupere. Un saludo ahí también a Ruth. A Ruth, ¿qué está haciendo? ¿Qué estará haciendo Ruth? Está trabajando, lamentablemente. Le toca hoy con este frío, con esta porquería. Y bueno, le tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora el sábado hay un evento de Elías también, ¿no? Sí, una reunión ahí en la calle. No está inaugurando. No, empecé todavía la inauguración no es. ¿No? Es una reunión ahí. Mira vos. En la calle 11 de septiembre al 646. Bueno, que está juntando la fuerza, la fuerza del cielo, las terrestres, No, la fuerza del cielo las necesitó él ahora, pobre que estaba internado, güey, ya salió, gracias a Dios. Bueno, una pronta recuperación para Elías. Que siga fumando, que le está haciendo bien, se ve, ¿no? Se nota. En el hospital. Muy bien, Tano, seguí fumando. Así que bueno, nos despedimos de esta manera, será hasta la semana que viene. Esto fue Seamos Serios.